¿Campo o ciudad? ¿Dónde se vive mejor? ¿Quién sabe vivir mejor? ¿La gente del campo o la de la ciudad? ¿Por qué los seres humanos comenzamos a vivir en grandes ciudades? ¿Cuál fue su atracción o su encanto? ¿Qué ofrecen las ciudades? ¿Qué ofrece el campo? ¿Qué se necesitó para construir las ciudades? ¿Las ciudades de hoy se parecen a las ciudades del medioevo? ¿Las ciudades son asentamientos más civilizados? ¿Qué es eso de civilizado? Estas son algunas preguntas que trataremos de responder en nuestro programa de hoy. En algún momento hemos escuchado las palabras rural y urbano como referencia al campo y a la ciudad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos espacios? ¿La cantidad de gente que vive allí? ¿Las actividades económicas que hay en una y otra? ¿En una hay granjas y en la otra fábricas? ¿Son dos estilos de vida radicalmente distintos? La historia del campo y la ciudad, de lo rural y lo urbano, nos ayuda a comprender una parte de las conductas, sobre todo de las ambiciones de los seres humanos. Seguramente en algún momento hemos escuchado que las ciudades, las grandes ciudades, representan la modernidad y que son el centro de la civilización. Pues sí, la relación entre ciudad y civilización se encuentra en el origen mismo de estas palabras. Civilización viene del latín civilis. La palabra está relacionada con civis, que significa ciudadano, y civitas, ciudad. De acuerdo con esta raíz, podría decirse que lo civilizado es lo propio de la ciudad. Pero, ¿es cierto? Más allá de este ping-pong etimológico, ¿qué significa ser civilizado? La palabra francesa civilisé se puede traducir como civilidad y se refiere a poseer y mostrar educación, buenos modales. En el siglo XVI, en tiempos de la Reforma Protestante en Europa, Erasmo de Róterdam, un destacado religioso humanista neerlandés, dedicó su obra titulada De la urbanidad en las maneras de los niños, precisamente al tema de la urbanidad, la educación y los buenos modales. En esta obra, Erasmo de Róterdam indica cómo debe comportarse un niño aristócrata cuando se encuentra en compañía de los adultos, a fin de que, conforme crezca, se convierta en un caballero noble. Erasmo decía, por ejemplo, si estando otros presentes sobreviene un estornudo, es urbano volver de lado el cuerpo. Después, cuando el ímpetu haya remitido, signarse la cara con la señal de la cruz y luego, quitándose el gorro, devuelto el salud a los que lo hayan pronunciado, pedir perdón o dar las gracias. También decía que las narices debían estar libres de mucosidades, que limpiarse los mocos con el gorro o la ropa era pueblerino. Tampoco era civilizado hacerlo con la mano. Usar pañuelo era lo decente. Los niños no debían limpiarse la comida acumulada alrededor de su boca con el mantel. Debían usar servilleta. Según este religioso, los hábitos sucios reflejaban el interior de la persona. Había que convertir a los jóvenes en hombres que supieran controlar sus pasiones, sus impulsos, sus instintos animales, y justo esto se entendía como civilizado. Los buenos modales servían para alcanzar la piedad y la urbanidad. Civilización se ha entendido como algo opuesto a lo bárbaro, a lo salvaje, a lo cercano a la animalidad que necesita ser domesticado. Durante la mayor parte de nuestra existencia, los seres humanos hemos vivido en pequeños grupos dispersos por el planeta. Las ciudades son formaciones muy recientes, de hace algunos milenios, o incluso menos, pues, aunque desde la antigüedad ha habido grandes ciudades, como Atenas o Roma, no se comparan con las grandes concentraciones poblacionales de la modernidad, resultado primero del comercio y posteriormente de la industrialización. Esto nos da una pista. Una ciudad no es simplemente un lugar con muchos habitantes. De otra forma, ¿dónde marcaríamos el corte? ¿En los cientos de miles? ¿En el millón? ¿Con un habitante de menos, sería campo? ¿Ya no ciudad? No tendría sentido. Si bien es un hecho que las ciudades cuentan con grandes poblaciones, no solo se distinguen por ello. Solemos asociar a las ciudades con sus funciones administrativas, con sus actividades industriales, con su oferta comercial, cultural y recreativa, por mencionar algunos elementos que las hacen atractivas. Pero esto varía de ciudad a ciudad. Las ciudades han sido siempre variadas, diversas, han atraído a toda clase de personas en grandes y en pequeñas cantidades.
Parafraseando al sociólogo estadounidense Louis Wirth, la ciudad ha sido un crisol de razas, gente y culturas. Ha sido la base más favorable para las mezclas biológicas y culturales. Además, en la ciudad, las diferencias individuales se aplauden. Unos individuos son útiles a otros. Se abren muchas posibilidades de actuar y muchas oportunidades de trabajar. ¿Qué es ser civilizado? Ser civilizado es una persona o un grupo humano que ha tenido ciertos principios de educación, ¿verdad? No importa dónde viva, puede ser en el medio rural, en una ciudad, pero que tiene un conocimiento de la realidad, ¿verdad? Y sabe manejarla. ¿Existe alguna relación entre la ciudad y la civilización? Claro, porque la ciudad, que es un conjunto de enorme de ciudadanos y de acciones, te permite una experiencia y un conocimiento que vas asimilando y que te va haciendo que tú vayas conociendo lo que yo decía hace un momento, un conocimiento real de la realidad a donde vives. Eso es ser un hombre civilizado, estar en su tiempo, en su momento, en su circunstancia. La ciudad de Salamanca, ubicada al norte de España, es un buen ejemplo del florecimiento de las ciudades en la Baja Edad Media. Esta ciudad recibió a Cristóbal Colón cuando apenas planeaba su viaje a las Indias. El claustro de su universidad, la Universidad de Salamanca, se reunió para evaluar su propuesta. Esta universidad también vio florecer la Escuela de Salamanca, donde perteneció Bartolomé de las Casas y, por su peso en las decisiones monárquicas, pudo defender los derechos humanos de los pueblos nativos de América. En este recorrido virtual por la ciudad de Salamanca, si observamos bien, el espacio urbano está impregnado de religiosidad. Sus principales edificios están destinados a albergar y reunir al clero secular y regular, es decir, a sacerdotes, frailes y monjas, en colegios, monasterios, conventos, iglesias, catedral y, por supuesto, en su universidad. Poco a poco, esta ciudad se convirtió en un espacio ocupado por la nobleza privilegiada, tanto eclesiástica como civil, como sucedió también en otras ciudades europeas. En el siglo XVII, los descendientes de esta nobleza comenzaron a limitar la admisión a la Universidad de Salamanca solo a aquellos de su mismo estrato social. Guerras, conflictos políticos y muchos otros sucesos ocurridos en los siguientes siglos afectaron a esta institución y su decaimiento se vivió hasta el siglo XX. La caída del Imperio Romano había transformado radicalmente a Europa. Los centros urbanos habían pasado al olvido, y al iniciarse la época medieval, el panorama era fundamentalmente rural, con una población escasa y además pobre, debido a los frecuentes robos, saqueos y ataques. Regían el terror justificado y el «sálvese quien pueda», pues durante mucho tiempo las comunidades vivieron alejadas, aisladas unas de otras. Los grupos privilegiados, los señores feudales, vivían en castillos construidos en lugares estratégicos y con cierta defensa militar. Estos castillos, así como algunos monasterios fortificados, eran conocidos originalmente como burgos, y poco a poco la gente común, en un intento de conseguir protección, escogió asentarse alrededor de algunos de ellos. Los burgos se convirtieron en el centro de pequeños pueblos, y la palabra burgo comenzó a usarse para referirse a la población entera. Esta disposición citadina puede distinguirse todavía en ciudades como Edimburgo, Hamburgo, Estrasburgo. Entre los siglos XI y XIII, Europa vivió un periodo de crecimiento económico. Los ricos comerciantes también buscaron la protección de los burgos y se convirtieron en uno de sus más importantes habitantes. Por ello se distinguieron con el nombre de burgueses, los habitantes del burgo. Mientras que ciudades de la antigüedad, como Roma, sobrevivían principalmente como centros de autoridad religiosa. El fenómeno urbano medieval de los burgos resultó ser el origen de nuevas ciudades en cuyo interior se instalaron los poderes religioso y político, los comerciantes, los técnicos y los artesanos, y a su alrededor los migrantes que esperaban acceder a su interior. ¿Una disposición en círculos? Sí, en algunas ciudades sí.
En el centro los ricos y afuera los pobres y los más pobres. En cierta forma, la ciudad rompió con el régimen feudal que no había permitido a los campesinos y a los siervos del Señor salir del feudo en el cual habían nacido. La ciudad se presentaba como alternativa, como una nueva forma de vivir. ¿De saber vivir? Eso sentían los burgueses. La solidaridad citadina fue particularmente evidente en los gremios, asociaciones de mercaderes, artesanos y otros trabajadores de la misma profesión, que por ese motivo se unían para conseguir, entre todos, beneficios exclusivos para el grupo. Como dice el historiador Julio Broll, la ciudad era un mundo donde se percibían o se imaginaban nuevas posibilidades de éxito económico y social, un mundo donde las instituciones se creaban premiando la iniciativa, la audacia y el riesgo. Esta ofrecía, por sobre todo, una atmósfera de oportunidades a quien quisiera o supiera actuar en ella. Rodeado por un mundo hostil, el hombre de la ciudad percibió la necesidad de la unión y de la cooperación, la conciencia y el orgullo por lo que se estaba creando. Si vemos un mapa de casi cualquier ciudad medieval europea, probablemente nos parezca desorganizada, muy distinta a cualquier ciudad de hoy en día con cuadros trazados o más o menos trazados. En las calles medievales que serpentean y parecen desordenadas, existe un cierto orden. Algunas calles servían al tránsito simplemente para llegar de un lugar a otro, o todas salían y llegaban a la iglesia mayor. Algunas calles eran en sí mismas centros comerciales llenos de artesanos y de sus respectivos gremios. La calle de los zapateros, la calle de los curtidores, la calle de los tejedores. Otras funcionaban como puntos de encuentro y descanso, una especie de continuación de las plazas públicas. Los citadinos medievales tenían una relación completamente diferente a la nuestra con el espacio público. Infinidad de actividades se realizaban al aire libre. Su residencia era la ciudad entera. Las ciudades no pueden vivir sin los campos. Para mantener a las poblaciones urbanas, fue indispensable garantizar una producción agrícola que no solo fuera suficiente para alimentar a las personas de la ciudad, sino que proporcionara siempre un excedente, un extra, que permitiera el intercambio. Durante siglos, a menudo, se habían atravesado momentos de escasez. Los avances en la tecnología agrícola permitirían el progreso de las comunidades y sociedades de la Edad Media. Muchos inventos y nuevos métodos llegaron del Medio Oriente, donde ocurrió lo que se conoce como Revolución Agrícola del Islam medieval. A través de Al-Andalus, nombre de la península ibérica de los siglos del 8 al 15, los árabes introdujeron y popularizaron una gran variedad de cultivos que requerían técnicas agrícolas específicas, como la rotación de cultivos, el manejo de plagas y la fertilización de cultivos por medios naturales. Algunos de estos métodos tenían su origen en la antigua Roma, y los árabes habían evitado que cayeran en el olvido tras la caída del imperio. Los cambios tecnológicos permitieron a los europeos aumentar los rendimientos, es decir, la cantidad de productos que un agricultor podía obtener. Máquinas como la noria, la presa hidráulica, el molino hidráulico y el molino de viento permitieron a los europeos cultivar más tierra y producir más alimento que nunca. No podríamos afirmar que la vida en las ciudades fuera perfecta o maravillosa. El hecho de que mucha gente compartiera un mismo espacio daba lugar a problemas como falta de agua potable, suciedad, malos olores, ruido, inundaciones, problemas con los cuales muchas ciudades siguen lidiando hasta ahora. Sin embargo, la tendencia e inclusive el sueño de habitar en la ciudad, de acercarse a las urbes, continuó su marcha. Algunos ciudadanos, los habitantes de la ciudad, buscaron embellecer su urbe. En el caso de los habitantes de la ciudad de Siena, en Italia, quienes en tiempos medievales se pusieron de acuerdo para que todas las ventanas de las casas que rodeaban a la piazza del campo tuvieran columnas. Otro caso es Florencia, también en Italia, donde en esa misma época se organizó una votación para elegir el tipo de columnas de su hoy emblemática catedral. Estas decisiones fueron el resultado de interés general, del interés ciudadano por crear un entorno bello, presente hasta en los detalles. ¿Por qué o para qué contar con una ciudad limpia, ordenada y bella?
En las ciudades nació la idea de que eran espacios de libertad y anonimato para cada individuo. Caminar, sentarse en la banca de un parque lleno de árboles, respirar el aire sin oler a estiércol y otras muchas cosas convertían la vida diaria en algo placentero. Como hemos mencionado antes, la ciudad no era un simple lugar de residencia, era un lugar de convivencia. Las calles y las plazas eran el escenario de ceremonias religiosas, cívicas y de otros tipos de fiestas, torneos, juegos y celebraciones. Además, en ellas se podía conversar con desconocidos, tal vez con extranjeros o gente de otras regiones, con personas de otros barrios también. Es decir, se podía socializar y crear comunidad, construir una identidad a raíz de pertenecer a uno u otro barrio. Así, la ciudad medieval empezó a ser una ciudad viviente. Para el siglo XIV, muchas ciudades se habían convertido en espacios de distinción. Los ciudadanos le dieron un valor especial a la cultura, la ciencia y el conocimiento, hecho que contradice la idea de que la Edad Media fue un tiempo de oscuridad. Los gérmenes del Renacimiento y la Ilustración están en la Edad Media. Fue en este tiempo cuando las escuelas crecieron y alargaron los años de estudio. Además, los asuntos a estudiar se multiplicaron e hicieron tan diversos que la fundación de universidades fue cada vez más necesaria. En las ferias y los mercados locales se ofrecieron toda clase de artículos de lujo provenientes, en muchos casos, de tierras lejanas. El dinero circuló constantemente. Ciudades como Venecia y Génova, que conectaban a Europa occidental con el Oriente, se convirtieron en prósperos centros comerciales. Estos atrajeron tanto a mercaderes como a consumidores. Lo mismo pasó en Brujas, Bruselas, Lübeck y otras ciudades del norte de Europa, donde llegaban barcos que transportaban mercancías a Inglaterra, Escandinavia y a la actual Rusia, a través del Canal de la Mancha y los mares Báltico y del Norte. La ciudad fue el hogar por excelencia de los duques, los condes, los marqueses, los obispos, los burgueses, en su mayoría mercaderes y artesanos, es decir, quienes contaban con riqueza suficiente para consumir, para comprar artículos de lujo y costear la construcción de enormes palacios y residencias en ubicaciones céntricas. La marginación social resultó inevitable. Los pobres y los enfermos fueron desplazados hacia la periferia, donde las condiciones de vida eran precarias, y lo mismo ocurrió con los rastros y los panteones. Por otra parte, las minorías religiosas se concentraron en guetos, palabra de origen italiano que hace referencia a los barrios reservados para los judíos. Sin embargo, los citadinos no fueron del todo indiferentes de la marginación y la exclusión visibles en las periferias, es decir, en las zonas externas de las ciudades. Entre ellos florecieron ideas sobre el bien público, la paz social y políticas contra la suciedad y el hambre. Esto explica por qué en las ciudades se crearon los primeros consejos que buscaron elaborar normas y reglas para encauzar las buenas conductas para civilizar a la gente y proteger a los débiles. A pesar de que la población total de Europa disminuyó debido a la peste negra, el número de ciudades con más de 10.000 habitantes pasó de 125 en el año 1300 a 154 ciudades 2 siglos después, en el año 1500. Al iniciarse el siglo XVI, la burguesía luchó por desplazar a la aristocracia y la nobleza y dominar las ciudades. Sus actividades productivas y comerciales obligaron el establecimiento de políticas, leyes y reglamentos. De allí que en las ciudades comenzaran a organizarse los centros administrativos. Roma, Madrid, París y Viena son algunos ejemplos de ello. Se instalaron tribunales y se destinaron habitaciones y escritorios, es decir, burós, para que la burocracia, los funcionarios y servidores del gobierno atendieran al público. En esta temprana edad moderna, las funciones y las competencias de cada ciudad requirieron una clara delimitación. El grado de centralización de los gobiernos marcó la diferencia entre capitales nacionales y regionales. Los puertos comerciales fueron otro ejemplo de grandes ciudades: Venecia, Livorno, Sevilla, Hamburgo.
Frecuentemente en ellos, aunque pertenecían a distintas regiones y reinos, sus habitantes se unían por intereses comunes. Fue el caso de la Liga Hanseática, que dominó el comercio báltico. Para que las ciudades medievales se transformaran en capitales, puertos y ciudades modernas, los distintos gobiernos, desde Italia hasta Alemania, invirtieron grandes sumas de dinero en obra pública. Sus majestuosas construcciones provocaron, como hasta hoy provocan, el asombro de los visitantes y el orgullo en sus ciudadanos. Es importante mencionar que, si bien los nuevos conocimientos moldearon a las ciudades, éstas también moldearon el conocimiento. De allí que las ciudades europeas, con sus colegios y universidades, se convirtieran en los centros del arte y conocimiento ideales para el florecimiento de las artes, las humanidades y las ciencias. En París, por ejemplo, a finales del siglo XVII, se publicaron manuales mercantiles que proclamaban la existencia de una ciencia de la contabilidad. Esta contó con el apoyo de las redes de comerciantes parisinos y fue la base para la creación de leyes. Los actores locales influían en el rumbo de la ciencia y sus aplicaciones prácticas. Más adelante, en el siglo XVIII, los laboratorios y las bibliotecas atrajeron a científicos y filósofos de diversos lugares y propiciaron en las urbes un valioso intercambio cultural, indispensable para detonar toda clase de reflexiones que conducirían al movimiento ilustrado. También en este aspecto, los citadinos condujeron la aplicación práctica de ejercicios intelectuales. Incluso los más marginados de todos durante la Revolución Francesa, los parisinos de a pie, los sans-culottes, los sin pantalones, los subalternos o empleados y sirvientes, llevaron a las calles las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, mientras la burguesía las discutía. ¿Qué papel jugaron las ciudades europeas durante la Revolución Científica y la Revolución Francesa? Pues la revolución es, por ejemplo, la Revolución Mexicana fue una revolución que surgió del campo, del medio rural. Pero, por ejemplo, para mí la revolución clásica, que es la Revolución Francesa, pues esa fue una revolución urbana completamente, de parisina, ¿verdad? De la ciudad de París, y que contagió a Francia y contagió al mundo, ¿verdad? Porque después de la Revolución Francesa, el estilo de vida fue diferente, ¿verdad? Aunque luego volvió en el sistema de gobierno después de Napoleón y todo esto. Volvieron los reyes y todo, pero ya no fue igual, ¿verdad? Ya había habido muchos cambios sociales, económicos y políticos. Y se le debe mucho a la Revolución Francesa. Pues todavía habla de la igualdad, de la fraternidad, de los principios universales, ¿verdad? Hoy en día, ¿las ciudades son para todos? ¿Quiénes sí pueden llevar una buena vida en las ciudades y por qué? ¿De dónde proceden los recursos necesarios para sostener a una ciudad? Frente a la realidad del cambio climático, ¿las ciudades tendrían que cambiar su forma y modificar su ritmo? ¿Imaginarse de nuevo por completo? Estas son algunas preguntas que nos gustaría responder después de haber visto este programa, con el cual hemos tratado de proporcionar ideas e información para eso. No olviden compartirnos sus opiniones en nuestras redes sociales. Nos importa mucho saber lo que piensan.